Bueno, vamos a terminar con la sesión del día de hoy. Por razones de tiempo no vamos a dar pausa digital y vamos a pasar al tema pitfalls en el diagnóstico de imágenes en área estelar con la doctora Valentina Ochoa, médico radiólogo que labora en Calema. Adelante, doctora. Muy buenos días. Primeramente, es un honor para mí estar con ustedes en este primer Congreso Venezolano de Endocrinología. Muy agradecida con el doctor Paul Camperos y con el comité organizador por la invitación. Es importante considerar cómo se forma la imagen radiológica. La imagen diagnóstica va a ser resultado de la interacción de ondas electromagnéticas con la materia. La radiología convencional y la tomografía emplea ondas electromagnéticas de longitud de onda corta, llamadas radiaciones ionizantes, y también existen las ondas de longitud larga, como las emisiones radiofrecuencias empleadas dentro de los campos magnéticos del resonador, que van a producir la excitación de los espines o protones de hidrógeno de los distintos tejidos para así generar señales que van a ser luego transformadas en imagen. El avance en la tecnología no solo optimiza la imagen radiológica, sino mejoran el tiempo de exploración y el tiempo de exposición del paciente, muy importante en el uso de radiaciones ionizantes. También existe una gran resolución de la imagen, empezando por el pasar de imágenes bidimensionales a imágenes tridimensionales, de exploraciones tomográficas que actualmente duran solo unos pocos segundos, o mejoría en secuencias de pulso que optimizan la imagen por resonancia magnética sin penalizar el tiempo. La exploración radiológica de la región celular se realiza a través de 3 métodos de imagen. La radiografía convencional prácticamente ya está en desuso por el paso de la tomografía y de la resonancia magnética. Se emplea proyecciones laterales de cráneo que van a mostrar cambios óseos de la silla turca que pueden inferir alteración a nivel intracelular. La tomografía computarizada, al tener gran resolución y ser multiplanar, permiten la valoración del continente óseo y de las lesiones calcificadas, además de la estructura de base de cráneo para las cirugías transesfenoidales. Y definitivamente el gold estándar es la resonancia magnética, que ofrece gran detalle anatómico por su buena resolución y contraste tisular, sobre todo en los tejidos blandos, así como la relación de la relación en anatomía, la extensión de la patología, la evaluación multiplanar y el empleo de biomarcadores para diagnóstico y seguimiento. La imagen radiológica en cualquiera de sus métodos debe procurar evitar errores durante su adquisición. Posicionamiento del paciente, detalles técnicos, adecuada elección del tipo de estudio para cada tipo de paciente según la patología, y que no vayan a perjudicar el análisis, el almacenamiento y posterior evaluación de la imagen. Los artefactos y las trampas constituyen una fuente diaria de errores y problemas al interpretar las imágenes diagnósticas, sobre todo en resonancia magnética. Estos deben ser conocidos para evitar falsos positivos, imitando lesiones intracelulares, particularmente lo que se sucede con los microadenomas. Solo para mencionar, la radiografía convencional con la proyección lateral de cráneo tiene una sensibilidad incluso de hasta un 77% para la detección de patología celular al medir los diámetros antero-posterior y la profundidad de la silla turca. Sin embargo, la falta de consenso, de un consenso de las medidas de estos diámetros como tal, están determinados por la disparidad técnica que existe
en la distancia foto-película o errores durante el posicionamiento del paciente, como sería la rotación con inadecuados criterios de realización del estudio. El origen de los pitfalls puede deberse al paciente como tal, sea por movimientos voluntarios o involuntarios, elementos propios del paciente o ajenos al mismo y anatomía. Puede deberse a artefactos técnicos durante la planificación del estudio, el aliasing y la ejecución del estudio dinámico postcontraste. O también se pueden producir por el equipo que estemos utilizando, sea o tomografía o resonancia magnética. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Con respecto al paciente, una de las limitaciones más frecuentes en la adquisición de la imagen es la producida por movimientos del paciente, sean movimientos voluntarios o movimientos involuntarios. Este error es menos probable en la tomografía computarizada porque es un estudio rápido con un escáner prácticamente de segundos, siendo los movimientos más frecuentes los de naturaleza respiratoria. Y esto se ve sobre todo en los estudios de tomografía de tórax. Sin embargo, la resonancia magnética, al ser tan susceptible a los movimientos y ser un método de imagen más complejo, con tiempos de exploración un poco más largos, además de las condiciones del paciente dentro del escáner como tal, dentro del gantry, la hace más susceptible a artefactos de este tipo. Sobre todo en las exploraciones de cabeza, los movimientos oculares son los más frecuentes, aunque en la exploración de silla turca está poco afectada esta área por dichos movimientos. Sin embargo, a nivel de la región celar existe un artefacto por movimientos involuntarios como lo es el artefacto de flujo, el cual se produce por el flujo del líquido cefalorraquídeo o pulsaciones de la arteria carótida interna a nivel de los senos cavernosos, produciendo esta imagen movida o distorsionada. Y los equipos de mayor campo son más susceptibles a este tipo de artefactos. En tomografía computarizada es frecuente observar artefacto por endurecimiento de las que no son más que estas líneas hiperdensas e hipodensas mejor evidenciadas a nivel de la base del cráneo por su gran contenido óseo, que se produce por la absorción preferencial de los fotones de baja energía en los tejidos, sobre todo en el hueso, y limitan de forma importante, alterando la densidad de las estructuras adyacentes. Las interfaces o cambios entre densidades de los tejidos generan artefactos de susceptibilidad magnética en la imagen de resonancia. Son deformidades focales del campo magnético por distorsiones geométricas que ocurren en diferentes intensidades de señales y se notan más en los equipos de alto teslaje, mayores de 3 Tesla. También las diferencias de intensidad de señal ocasionan el artefacto de desplazamiento químico o chemical shift, que se produce por diferencias en la frecuencia de precesión entre los núcleos de hidrógeno que componen el agua y que componen la grasa. Entonces existe un cambio químico por desplazamiento de la señal y va a manifestarse como una interfase lineal hiperintensa adosada a una imagen, a una línea hipointensa que puede causar errores diagnósticos o sobreponerse sobre todo en el lóbulo posterior de la hipófisis, que es hiperintenso en las ponderaciones T1. Para mejorar este artefacto se pueden emplear secuencias con pulsos que suprimen o que saturen la señal grasa. Otras condiciones fisiológicas que
pueden producir errores en la interpretación de la imagen se suceden en aquellas hipertrofias fisiológicas de la glándula donde observamos hipófisis globosa, sobre todo en adolescentes o en pacientes embarazadas, por la hipersecreción hormonal evidente en estas situaciones. Lo más importante a considerar es la concordancia clínica, los niveles séricos de prolactina y la imagen por resonancia magnética. La hipófisis globosa en el espectro de hiperprolactinemia conlleva a descartar la presencia de un microadenoma hipofisiario. Y el estudio de perfusión con la administración de contraste es muy útil en estos casos. Observamos un caso donde en pacientes puberales podemos observar esta glándula hipófisis globosa y también en pacientes ya con una clínica definida podemos también observar glándulas globosas con determinación de lesiones tipo microadenomas, como lo observamos aquí en este estudio de perfusión y lo corroboramos con las curvas. Elementos ajenos al paciente, como los materiales metálicos, pueden producir modificación focal del campo magnético o endurecimiento del haz, como lo que pasa en la tomografía. Fíjense estas líneas hiperdensas que producen estos artefactos metálicos a nivel de la tomografía o estas alteraciones focales en el campo magnético por la presencia de estos materiales ferromagnéticos. Desde el punto de vista anatómico, existen variantes como la inserción del tabique óseo a nivel de seno esfenoidal, como lo podemos observar aquí y aquí sutilmente, que pueden producir una alteración focal de la señal parenquimatosa, confundiendo con un microprolactinoma por la presencia de esta hipointensidad que se observa acá. Sin embargo, nuevamente la clínica es la punta de lanza en el diagnóstico y este tipo de artefactos se pueden dilucidar con la administración de contraste y el estudio de perfusión, donde primeramente se observa el realce homogéneo de la glándula de forma centrífuga y al realizar las curvas de perfusión vemos el comportamiento de las mismas tanto en el parénquima no afectado como en el parénquima donde supuestamente se ubica la lesión. Otra variante anatómica que puede producir pitfalls es la fosa de la hipófisis posterior, que es una depresión a nivel del dorso de la silla turca donde en cortes coronales pueden confundirse como un adenoma o con el mismo lóbulo posterior como un volumen parcial. Igualmente, la desviación del tallo infundibular puede presentarse como una variante anatómica hasta en el 46% de los pacientes y no ser precisamente un signo indirecto de patología hipofisiaria. De hecho, no es algo definitivo de la presencia de microadenomas como lo podemos observar en este ejemplo, donde post contraste hay una homogenización completa del parénquima glandular. Sin embargo, se puede observar que en las presencias de microadenoma pueden sucederse tanto desviaciones ipsilaterales o contralaterales del tallo por tracción o efecto de masa respectivamente. Y la presencia del receso infundibular como variante anatómica, que es también bastante frecuente, puede confundirse con lesiones quísticas propias de la glándula. Este receso infundibular lo podemos encontrar en condiciones patológicas o asociados a condiciones patológicas sin que esto sea como tal algo patognomónico, sino una variante anatómica. Con respecto a los artefactos de origen técnico, tenemos que se producen por mala planificación del estudio o mal manejo de los parámetros. Tenemos el aliasing
o artefacto de solapamiento que se produce cuando cuando se planifican campos de visión o field of view pequeños, donde la imagen queda como apretada o estrecha, y al hacer la adquisición de la misma, se superponen una tras de otras. Puede cortarse la imagen y observarse de forma posterior, como observamos aquí la pirámide nasal, o superponerse de esta manera. Un artefacto frecuente es el artefacto de volumen parcial. Al solicitar estudios para la evaluación de silla turca, es importante dirigirlos a la zona con la planificación de cortes ortogonales a la glándula. Estos son intrínsecos al área. Se deben emplear cortes contiguos menores de 3 milímetros para evitar que este grosor produzca un volumen parcial, y no debe haber solapamiento entre las imágenes. Cuando los cortes son gruesos de 3 milímetros o más, se pueden superponer imágenes correspondiendo en tejidos adyacentes. Tenemos este ejemplo donde existe la evidencia de un microadenoma de ubicación lateral izquierda, donde durante la planificación de los cortes observamos del lado contralateral esta hiperintensidad, y que no es más que la presencia de la neurohipófisis, que en el lado lesionado está empujada posteriormente por la lesión, por el efecto de masa de la lesión, y esto puede, en la evaluación morfológica, puede inferir que se ubique la lesión del lado derecho. Igualmente, hallazgos similares se suceden en las estructuras laterales, donde se puede superponer la imagen correspondiendo a senos cavernosos, simulando adenomas, microadenomas hipoficiarios, o correspondiendo a las porciones intracavernosas de las arterias carótidas internas. El estudio dinámico de perfusión por resonancia magnética se realiza durante la administración de contraste desde su paso al torrente sanguíneo hasta su llegada al parénquima glandular, que es carente de barrera hematoencefálica. Fíjense cómo se produce la perfusión normal de la glándula de una forma centrífuga, y durante su ejecución puede existir errores por la administración tardía del contraste o inicio tardío en la secuencia, movimientos del paciente durante su ejecución que pueden ocasionar imágenes salteadas, y ya una vez adquirida la imagen puede existir errores por una mala colocación de los marcadores del área de interés o ROIs en las áreas que por inexperiencia del operador se tomen como hipocaptantes. Un ejemplo es este caso, donde observamos esta glándula hipófisis globosa, y al colocar estos ROI o marcadores de las regiones de interés, observamos que hacia el área lateral derecha existe una menor perfusión en comparación con el resto de la glándula, que ya en fases tardías se homogeniza y puede pasar desapercibido. Es por eso la importancia de los estudios de perfusión en la evaluación de los microadenomas. Por último, problemas propios del equipo pueden ocasionar alteraciones de la imagen. En tomografía, la alteración en la calibración y balance de los detectores puede producir este artefacto en ruedas de carro, que no es más que la desalineación de los detectores, ocasionando proyecciones individuales y con diferentes anillos de datos, causando múltiples concéntricos de densidad variable, como lo podemos observar acá. El artefacto escalonado se produce por el reformateo de la imagen adquirida en plano axial, como líneas escalonadas tipo peldaños, como lo observamos acá, por un grosor de corte muy amplio. También lo podemos observar en las reconstrucciones 3D.
Y algunos artefactos propios producidos por el resonador, tenemos el artefacto de GIF o de truncamiento, que se sucede por un error en la codificación de la imagen, identificándose bandas hiperintensas paralelas, como lo podemos observar acá, alternadas con bandas hipointensas por cambios bruscos en la intensidad al reconstruir la imagen por las señales sensadas. Elementos externos dentro de la sala, como cambios repentinos en el voltaje de la corriente eléctrica o alteración en la homogeneización del campo en la sala de exploración, por ejemplo, cuando abrimos la puerta y se pierde dicha homogeneización del campo, producen los artefactos de spike y de cremallera respectivamente. El primero como unos puntos blancos alternos por estos cambios repentinos de voltaje, y el segundo, al haber falta de homogeneización en el campo, podemos observar este artefacto tipo cremallera. Muchísimas gracias por su atención, abierta a cualquier tipo de preguntas.